Yo creo que para Al-Qaeda la guerra mediática se ha convertido en algo tan importante, si no más, que la propia campaña militar. El arma es la cámara. Lo más impresionante en los documentales de la yihad es el talante de los guerreros que se preparan para el combate. Transmiten la fuerza del orgullo. Y después, los discursos de Bin Laden, por supuesto. Al-Qaeda y Bin Laden, junto con Coca-Cola, sin duda son los nombres más conocidos en la actualidad. Por tanto, tienen un valor comercial y propagandístico extraordinario. Internet está lleno de información sobre lo que está ocurriendo. Nosotros no vemos la BBC o la CNN porque distorsiona la información sobre los musulmanes. Este es el logotipo de Al-Shaab, la nube, la estructura de producción de Al-Qaeda. La yihad global ya no se limita a los atentados terroristas y a la guerrilla, y el ciberespacio se ha convertido en uno de los campos de batalla predilectos de Bin Laden. Desde el 11 de septiembre, Al-Qaeda trata de conquistar el corazón de los jóvenes musulmanes del mundo entero mediante centenares de vídeos que se difunden a través de Internet. Aquí en París nos reunimos con uno de los principales especialistas en el islamismo radical. El profesor Gilles Kepel está interesado desde hace tiempo en las nuevas formas de la yihad. Toda la propaganda audiovisual juega un papel absolutamente central, porque su objetivo es justificar los atentados terroristas y utilizarlos como argumento para la movilización de las masas. Al-Qaeda no hace labor social, no realiza trabajos caritativos, no está en las mezquitas, no se ocupa de mejorar la vida diaria de la gente, como hacen, por ejemplo, las organizaciones caritativas que están vinculadas a los hermanos musulmanes. Pero su labor social son los atentados. Es el terrorismo, que consiste en matar. Podría decirse que en la actualidad Al-Qaeda solo existe a través de los vínculos que sus producciones audiovisuales establecen con el terrorismo. Sin imagen, Al-Qaeda no puede perdurar. Al-Qaeda es reacia a dar primicias para que se hable de ella. Por el contrario, abre una página en Internet donde se puede hacer preguntas a Ayman al-Zawahiri. Las preguntas que se formulan al número 2 de Al-Qaeda deben ser breves y concisas. Vamos a entrar en su página. Lo primero que preguntamos es si Al-Qaeda tiene una estrategia mediática determinada. El líder de Al-Qaeda no nos ha respondido. Sin embargo, en Londres conseguimos un testimonio de primera mano sobre las bases de la estrategia mediática de Al-Qaeda. Poco después del 11 de septiembre de 2001, Yusri Fouda recibe una llamada que transformará su vida. Un intermediario de Bin Laden promete a este periodista de la televisión árabe Al Jazeera un documental sobre los atentados. Con una condición. Yusri deberá viajar a Pakistán. Es el inicio de un auténtico thriller. Me vendaron los ojos para desorientarme. Y posteriormente supe que me habían llevado a un piso franco situado en algún lugar de Karachi. Las personas que le reciben son dos de los hombres más buscados en el mundo entero. Se trata de Khaled Sheikh Mohammed, el cerebro de los atentados del 11 de septiembre, y Ramzi Ben Al-Shib, el jefe de la célula de Hamburgo. Quieren informarle sobre los preparativos del ataque. Ramzi Ben Al-Shib tenía 3 ordenadores portátiles a su alrededor. Khalid Sheikh Mohammed tenía unos 5 teléfonos móviles y Dios sabe cuántas tarjetas SIM estaba utilizando. Cambiaba constantemente de tarjeta SIM y mandaba y recibía mensajes de texto sin parar. Nunca cesaba de trabajar. Su forma de trabajar no puede compararse con la nuestra. No tienen despacho, ni secretaria, ni nada parecido. Están cambiando constantemente de sitio. Pero dicho esto, hay que señalar que nunca pasan por alto el aspecto psicológico. Y que su objetivo fue siempre atribuirse el ataque terrorista más espectacular de la historia. Ambos dirigentes de Al-Qaeda están detenidos en la actualidad por los americanos, pero son responsables de numerosas operaciones y de haber participado en los ataques del 11 de septiembre. El trabajo de investigación de Yusri Fouda lo demuestra, así como estas imágenes facilitadas por la propia estructura de producción de Al-Qaeda. Cada fase del entrenamiento quedó inmortalizada para la posteridad y los cámaras de Al-Qaeda no retrocedieron ante nada. Un horrible detalle de la minuciosa preparación.
llegaron a filmar una simulación que mostraba la forma de ejecutar a los pilotos de los aviones americanos. En un momento determinado, Ramsey cogió una maleta para enseñarme los llamados recuerdos de Hamburgo. Eran unos cuantos objetos traídos de Alemania que guardaba celosamente, como los CD-ROMs que contenían las instrucciones de pilotaje y los horarios de las compañías aéreas americanas. Documentos de archivos terroristas de esa naturaleza fueron utilizados exhaustivamente durante las producciones de Al-Qaeda. Los gloriosos ataques no se planificaron ni con ordenador ni con pantallas de radar, sino al abrigo de las montañas. Tal y como ilustra el texto que acompaña a estas imágenes, que Al-Qaeda guardó en secreto durante años y en las cuales se puede ver a Osama Bin Laden reunido con Ramsey, el jefe de la célula de Hamburgo. En Londres reside otro testigo de la yihad mediática, que fue un fiel de la primera época. Abdallah Anas fue jefe mujahidín durante la guerra contra los rusos en Afganistán. Es asimismo yerno de Abdullah Azzam, ideólogo de la yihad moderna y antiguo mentor de Bin Laden. Pero hoy, Anas considera que su viejo compañero de armas, Osama, es un asesino. Estas son las primeras imágenes de la yihad moderna. Romanticismo guerrero de jóvenes árabes en Afganistán y un partido de fútbol con Ahmed Shah Massoud, el legendario dirigente afgano. Estas imágenes tienen más un aire de exótico recuerdo vacacional que de llamada a las armas. Abdallah Anas participó en la creación de la primera célula audiovisual de la yihad. Fundamos una estructura a la que llamamos el espejo de la yihad en Afganistán. Era una pequeña oficina que se ocupaba principalmente de filmar a los combatientes árabes cuando se despedían antes de partir para Afganistán. Algunos de ellos estaban equipados con cámaras. Recuerdo imágenes de mujahidines mientras recibían entrenamiento y también durante los enfrentamientos. Este vídeo, realizado sobre el terreno, muestra imágenes tomadas en directo. No tiene nada de profesional. Estas filmaciones de carácter amateur se convirtieron, sin embargo, rápidamente en un medio eficaz para recibir dinero y reclutas de los ricos estados del Golfo. Estas fotografías han sido extraídas de las primeras apariciones de Bin Laden en vídeo. El comentario le presenta como un jefe árabe que combate heroicamente contra los rusos. De hecho, Osama comprendió enseguida el potencial que tenía este medio. Había algunos combatientes, algunos mujahidines que se negaban a ser filmados o fotografiados. Pero Osama era todo lo contrario, él estaba involucrado. A veces les pedía incluso a los periodistas que le filmasen. No era un hombre al que le gustase estar detrás de las cámaras, le gustaba estar delante del objetivo. Un millonario que renuncia a todo para unirse a la yihad al lado de humildes combatientes. Estas primeras imágenes de Bin Laden contribuyeron a cimentar su gloria. Bendito sea Alá que nos ha brindado la oportunidad de unirnos a la yihad, de la misma manera que se la brindó al profeta. West Point, la legendaria academia militar. Es en este centro donde se forma a la élite de los oficiales americanos. Aquí, la ofensiva de la propaganda yihadista se toma ahora muy en serio. Aparte de clásicos como el entrenamiento de comandos o el combate urbano, los alumnos tienen a partir de ahora una nueva asignatura en su programa, la guerra mediática. Muchas gracias, pueden sentarse. Hoy vamos a continuar con las presentaciones de su proyecto final. Los grupos 3 y 5 presentarán su trabajo sobre las organizaciones yihadistas y sus campañas de información. Así que, Grupo 3, tienen ustedes la palabra. Gracias. Vamos a informarles sobre el origen de estos grupos con sus dirigentes y las razones de su fundación. Luego le mostraremos nuestra página web y nuestros vídeos. Los cadetes deben simular el sistema de comunicación de una organización terrorista realizando vídeos con diversos objetivos. Se trata de mostrarles la facilidad con que los mujahidines pueden explotar las consecuencias de la política americana y los errores del ejército. Es necesario también que los futuros oficiales aprendan a meterse en la piel de sus enemigos, en Afganistán o en Irak.
Se puede empezar a ver claramente cómo se sienten respecto a lo que está ocurriendo actualmente en su país. Puedes ponerte en su pellejo. Es algo que aquí la gente normalmente no es capaz de hacer. Al no estar en el lugar donde ocurre, no lo comprenden. En West Point, los instructores estudian exhaustivamente la máquina propagandística de Al-Qaeda. El objetivo del curso era mostrar a los cadetes cómo los terroristas instrumentalizan nuestras propias palabras utilizándolas contra nosotros. Por eso hemos estudiado exhaustivamente los sitios web de Al-Qaeda y muchos de sus vídeos. Pero Al-Qaeda estudia West Point con similar atención. En este vídeo, el número 2 de Al-Qaeda rebate palabra por palabra un estudio de la Academia Militar, cuyo objetivo es apartar de la yihad a grupos islámicos radicales, ofreciéndoles dinero. El artículo lo escribió Jared Brackman, uno de los profesores de esta nueva asignatura en West Point. Estudiamos el modo en que ellos distorsionan nuestras propias informaciones televisadas para extraer de ellas pruebas de nuestra moralidad, de nuestra torpeza o de cualquier cosa susceptible de demostrar la fragilidad de nuestro país. Este hombre de Al-Qaeda que canta en árabe es de hecho originario de California. Su misión es explotar los puntos débiles de los Estados Unidos. La primera pregunta que los americanos deberían hacerse es si América ha sido realmente derrotada. La respuesta es sí, en todos los frentes. Los oficiales americanos y de la coalición han afirmado que no tienen ni la capacidad ni la voluntad de enfrentarse militarmente a los mujahidines, ya sea en Irak o en Afganistán, pero siguen intentando seducir a los musulmanes. Esa batalla la han perdido también, pese a la considerable suma de dinero que han gastado en sobornos en propaganda. En lugar de convertirse al Islam, Adam Yahiye Gadan podría haberse convertido en cadete en West Point, pero escogió Al-Qaeda y los Estados Unidos pusieron precio a su cabeza en $2 millones. Ahora voy a proceder a destruir mi pasaporte americano. El frente, tal y como lo conocemos, sea nacional o internacional, ya no existe. El frente está ahora en todas partes. Está en Manhattan, en Toronto, está aquí, en nuestro país. Yo creo que los cadetes han comprendido esto. Berlín. Aquí se dibuja otro frente, al menos el que concierne a la guerra mediática. Es en Europa Occidental donde se ha desarrollado la máquina mediática de la yihad. Las autoridades alemanas sospechan que Reda Sayam mantiene relaciones con Al-Qaeda. Él mismo se define como periodista y musulmán comprometido. En la actualidad, este residente egipcio produce vídeos sobre aquellos que se convierten al Islam. Pero no hace mucho tiempo, Reda realizaba documentales de otra naturaleza, mucho más radical. Durante la guerra de Bosnia, como cientos de árabes, era miembro de una brigada de mujahidines, junto a multitud de veteranos de la guerra de Afganistán. Allí filmó a combatientes que más tarde fueron perseguidos por crímenes de guerra. Varios compañeros suyos de armas fueron declarados culpables de atentados terroristas en Europa o son sospechosos de haber fundado células de Al-Qaeda. Sayam se siente orgulloso de haber contribuido al desarrollo mediático yihadista por su trabajo en Bosnia. Como musulmanes, damos gracias a Dios de que los medios ya no estén en manos de los americanos. Es demasiado tarde para los americanos. Ya no pueden mostrar una buena imagen de sí mismos en los medios. La máscara ha caído. Ha quedado destruida. Y es su verdadero rostro el que muestran ahora con sus propias armas. Sus propias armas son las cámaras. A partir de Bosnia, los cámaras son considerados combatientes de la yihad en toda regla. Quiero decirles a mis hermanos en Alemania, especialmente a los musulmanes alemanes, que el día del juicio final debemos rendir cuentas. Así que uníos a la yihad si queréis estar entre los inocentes. Bosnia constituyó solamente el inicio de las tendencias hacia la radicalización en Europa. Para Guido Steinberg, especialista en el Islam, se trata de un problema que con el paso de los años se hace cada vez más complejo y preocupante.
Se trata de una máquina propagandística muy eficaz que está en marcha aquí en la actualidad. No hay más que ver la evolución del yihadismo en Internet a lo largo de la última década. En 2001, todo se transmitía en árabe. Hoy tenemos un número creciente de sitios web turcos, lo que les proporciona una base social completamente nueva. Los turcos tienen una tendencia clara a radicalizarse a través de estas redes, desde donde se fomenta la simpatía hacia la ideología de Al-Qaeda en Irak y en otros países. Aquí en Alemania, con más de 2 millones de individuos, los turcos constituyen el grupo de inmigrantes más importante y también el grupo de musulmanes más numeroso de este país. Si la tendencia a la radicalización continúa entre los jóvenes turcos, ello incrementará la base social de todo este yihadismo. Como consecuencia de ello, los problemas de seguridad que hemos tenido hasta la actualidad y que se limitaban esencialmente a los jóvenes árabes, se convertirán en algo ostensiblemente más grave. Vídeos amenazadores se envían directamente a los gobiernos austríaco y alemán. Les exhortan a no poner en peligro la seguridad y el bienestar de su población apoyando a los Estados Unidos. La seguridad del Estado se toma esas amenazas muy en serio. Se han evitado atentados por los pelos. En la actualidad, los servicios especiales estudian exhaustivamente la propaganda de Al-Qaeda. Es una especie de testamento de mártir en estado bruto. Se despide, abraza a su comandante, se marcha y acto seguido vemos la explosión. Esto es un vídeo de Al-Qaeda en Afganistán. Según algunos indicios, suicidas alemanes escondidos en el Hindu Kush están actualmente fomentando la realización de atentados. Y no requiere mucho tiempo radicalizar a un ciudadano corriente. Para cualquiera que se encuentre en la senda de la espiritualidad, en busca de su identidad personal y religiosa, hay muchas probabilidades de que acabe engrosando las filas de los radicales, precisamente porque, proporcionalmente, estos tienen una presencia muy significativa en Internet. Sería necesario que los musulmanes moderados, respetuosos con la Constitución, tuviesen un papel más relevante en los medios. Sí. Ese es exactamente nuestro problema. Que los musulmanes moderados no sean más activos. Está claro que no tienen mucha presencia en Internet, ¿verdad? Proporcionalmente así es. De hecho, la propaganda aumenta constantemente y cada vez está disponible en más idiomas. Constituye un auténtico peligro para nuestro país. La juventud de origen musulmán en Europa es una cuestión importante, porque se considera que pueden cometer atentados más fácilmente, ya que no tienen necesidad de visado, pues poseen la nacionalidad europea o americana. Y los convertidos son un blanco todavía más buscado, ya que pasan desapercibidos. Hasta los atentados de 2005, Londres era el centro de los medios de comunicación yihadistas en Europa, pero pese al endurecimiento de la legislación antiterrorista inglesa, el radicalismo continúa extendiéndose. Nosotros queremos que el Islam domine el mundo, en Canadá, en Gran Bretaña, en el mundo entero, para asegurarnos de que la Sharia se respete en todas partes. Nadie debe ser obedecido salvo Dios Todopoderoso. Nosotros estamos convencidos de nuestra victoria. Un musulmán no puede ser derrotado. Aunque ocupen nuestras tierras y nos torturen, los musulmanes siempre prevaleceremos, porque Alá Todopoderoso nos lo ha prometido. Nos dirigimos a la gente para hablarle del Islam y desmentir todas las calumnias difundidas por la BBC o la CNN. Hay que contarles a los musulmanes y a los no musulmanes lo que está ocurriendo realmente, porque tenemos un medio llamado Internet que proporciona muchísima información sobre lo que está ocurriendo realmente. Y en Internet, como en este vídeo de Al-Qaeda, encontramos jóvenes musulmanes británicos aún más radicales. Vuestros gobiernos decadentes, elegidos democráticamente, continúan perpetrando atrocidades contra mi pueblo en todo el mundo. Y el apoyo que les dais os hace responsables directos. Del mismo modo que yo soy directamente responsable de vengar a mis hermanos y hermanas. Mohamed Siddiq era uno de los suicidas de los atentados del metro de Londres. Este vídeo de Al-Qaeda, confeccionado con imágenes digitales, muestra el asesinato de 52 personas.
Aquí, bajo este puente ferroviario situado al este de Londres, tienen lugar los llamados seminarios sobre el Islam, que cortarían el aliento a cualquier musulmán en su sano juicio. Con gran acompañamiento de palabras de odio, el abogado Anjem Choudary arenga a los jóvenes musulmanes, entre los cuales hay multitud de convertidos. Les prepara para la yihad, y no solamente para el frente que constituyen los medios de comunicación. La cruzada mediática no es un fenómeno nuevo. Hoy sabemos que los cruzados de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Alemania se aliaron para ocupar nuestras tierras y para robarnos nuestros recursos, para matar a nuestros hermanos y hermanas, y están utilizando los medios de comunicación para conseguir sus objetivos. Demonizan a los musulmanes hablando de una ideología malvada que nos retrotrae a la Edad Media. No les interesa saber cuántas personas mueren, porque realmente no nos consideran seres humanos. Por ejemplo, cuando los bombarderos B-52 matan a nuestros hermanos musulmanes en Afganistán, Tommy Franks dirá: no es necesario hacer recuento de los cadáveres. Pero cuando unas cuantas personas mueren en las Torres Gemelas o en el metro de Londres, se guarda un minuto de silencio por cada uno de los muertos. Así que no puede sorprender a nadie que el jeque Osama Bin Laden haya dicho: ¿por qué nuestra sangre no es sangre de verdad y solo vuestra sangre lo es? Hoy los musulmanes deben prepararse y van a producir armas nucleares para llevar a cabo la yihad. Obviamente, en los informativos se cuentan muchas historias. Por ejemplo, en Sky News informan de que un helicóptero ha caído por un problema mecánico. Pero los mujahidín cuentan la verdad y te muestran cómo han sido ellos quienes han derribado el helicóptero. Obviamente, como musulmán, sabes lo que está ocurriendo en las tierras musulmanas. Cada vez que ves la televisión te dan ganas de apagarla. Actualmente la verdad es que yo solo veo Internet. Todo lo demás agrede constantemente al Islam, mostrando mujeres desnudas o cosas que están en contra del Islam. Una sociedad inmoral, parejas que se engañan, hombres que se acuestan con la mujer de su propio hermano. Es una sociedad que vive en la decadencia y no podemos seguir viendo esa televisión. Cuando te sientas a ver los informativos, sabes perfectamente que te están mintiendo. Los radicales británicos pueden descubrir la verdad, o lo que ellos consideran como tal, en la página web de Omar Bakri, su dirigente en el exilio. En Manhattan tuvo lugar un 11 de septiembre. Que Dios bendiga a los responsables de aquel 11 de septiembre. Aquel 11 de septiembre no fue más que la respuesta a muchos otros 11 de septiembre. Trípoli. Es en este puerto libanés donde nos reunimos con Omar Bakri, gran admirador de Bin Laden y supuesto reclutador para la yihad. Tiene prohibido pisar suelo británico, lo que no le impide continuar trabajando para radicalizar a la juventud musulmana. Desde su nueva base difunde a través de Internet sus mensajes y sus vídeos al mundo entero. Y está orgulloso de las semillas que ha sembrado en Londres. Aunque hace 2 años y medio que me marché de allí, me complace que la gente que vive allí, mis hermanos, los que eran jóvenes, vayan progresando. Al menos ellos se reivindican alto y claro. Mis CDs, mis mensajes de radio y vídeo son muy bien recibidos entre la juventud en todo el mundo. Realmente han desencadenado una especie de revolución. La gente ha recibido un mensaje claro que continúa estudiando. Y yo creo que ello ayuda a los musulmanes a comprender la verdadera naturaleza del conflicto entre la verdad y la mentira. Y a comprender qué es lo que ha ocurrido. A asumir responsabilidades y a saber lo que tienen que hacer. Trípoli es la ciudad suní más grande del Líbano. Un entorno ideal para el trabajo de Omar Bakri, reclutador simpático y eficaz. Nos muestra el casco histórico, donde se encuentra como pez en el agua. Por supuesto, aquí me siento muy cómodo. Estamos con los nuestros, ¿entiende? Estas personas son musulmanes. No tenemos problemas como con los americanos y los británicos, que están corrompidos. Estas personas son musulmanes y podemos saludarles con un salam aleikum. Creen en la llamada del jeque Osama Bin Laden y le apoyan. No lo ven como ustedes en Occidente. Ustedes lo ven como un terrorista, mientras que ellos lo ven como un héroe. Bin Laden, un héroe, un símbolo. Omar Bakri es un experto en materia propagandística. Conoce los símbolos de la yihad y sabe utilizarlos para manipular a los jóvenes musulmanes.
Omar posee algunos caballos. Para los árabes, el caballo es el animal más noble de la creación, lo que le confiere un gran valor propagandístico. Los caballos son indispensables para la preparación de la yihad. El profeta nos pidió que nos ocupásemos de los caballos, que están estrechamente ligados al juicio final. En el Corán, Dios Todopoderoso cita a menudo a los caballos. Por esa razón, el gran león del Islam, Osama Bin Laden, aparece con frecuencia montado a caballo. El caballo juega un papel importante en la formación de los guerreros porque en el Islam, la equitación, la natación, la caza, la práctica de tiro y el combate forman parte integrante del entrenamiento de la yihad. Pero en los vídeos de la yihad global, el Corán sigue siendo el símbolo clave. Al-Qaeda quiere hacer creer que sigue los dictados de la palabra de Dios. El Corán representa la autoridad y el Kalashnikov sustituye a la espada como símbolo de poder. El pañuelo negro era la bandera de guerra del profeta Mahoma y Al-Qaeda pretende matar en su nombre. En el terreno simbólico, Al-Qaeda intenta, en primer lugar, apropiarse del simbolismo islámico en general. Todo su trabajo consiste en hacer suyo completamente el corpus del Islam y considerarse a sí mismos los verdaderos representantes del Islam, los verdaderos defensores del Islam puro y auténtico, frente a las desviaciones de los oulemas de los palacios, los príncipes y los malos musulmanes. Bin Laden elige personalmente y con sumo cuidado su atuendo en sus apariciones en vídeo. La túnica tradicional bordada en oro simboliza al hombre de Estado. La ropa de camuflaje significa «soy un guerrero». En este vídeo, vestido enteramente de blanco, quiere dar la imagen de un erudito religioso. De hecho, no existe una norma concreta en el Islam respecto a la vestimenta, al menos para los hombres, pero los discípulos de Bin Laden interpretan hasta la longitud y el color de la barba. El Islam autoriza a los combatientes en el campo de batalla a teñirse la barba para parecer más jóvenes, con el fin de enviar a los musulmanes del mundo entero el siguiente mensaje. Vuelvo, porque al contrario de lo que mucha gente cree, todavía no hemos depuesto las armas. Creo sinceramente que Osama Bin Laden prepara una nueva ola de atentados. Es la lectura que hago de su último mensaje. Amenaza, advierte y envía señales a sus hermanos de Norteamérica. El agua es otro símbolo importante en las películas de la yihad. El Corán describe el paraíso como un jardín en el que ríos, cascadas y fuentes recompensan a los fieles con delicias infinitas. Los realizadores de Al-Qaeda utilizan así la fuerza simbólica del agua para glorificar a los mártires, que gozan de preferencia a la hora de disfrutar del jardín del Edén. Algunos especialistas mediáticos yihadistas, como Reda Sayam, han contribuido a alimentar un culto al mártir con aspectos realmente sorprendentes. Cuando un combatiente musulmán muere, su rostro no expresa lo mismo que el de un impío muerto en la guerra, aunque los dos hayan muerto con la misma arma. Si eres una persona honesta, al contemplar el rostro del mártir, reconocerás que ha visto el paraíso que Alá le ha prometido. Se adivina su sufrimiento, pero sonríe. Es posible que los no musulmanes sean incapaces de entenderlo, pero un musulmán ha visto claramente su lugar en el paraíso. La organización de Bin Laden ha pervertido el concepto musulmán clásico del martirio. El martirio equivale ahora a una misión suicida, pese a que el Islam prohíbe expresamente el suicidio. El objetivo primordial de la propaganda es el reclutamiento de voluntarios. Convenceos de que debéis sacrificar vuestra vida. Tened fortaleza. Al principio es posible que os resulte difícil acostumbraros a la idea. Pero todos estáis aquí porque vuestro corazón está lleno de amor por Dios y por su profeta. Y cada uno es responsable ante Dios. Así que estad convencidos, porque cuantos más sean los candidatos al suicidio, más cerca estaremos de la victoria, si Dios quiere. Es evidente que la imagen del mártir posee una gran fuerza simbólica. Primero porque siembra el terror en el adversario. Y es percibido como un fanático contra el que no se puede hacer nada, y al mismo tiempo porque despierta el entusiasmo entre los partidarios. De manera que hoy estamos viviendo una época de nuevos héroes. Para crear héroes modernos, se toma a sujetos como Sheikh Santawir o Mohammed Sidi Khan,
que se hicieron explotar en Inglaterra, o como Mohamed Atta, que dirigió el comando del 11 de septiembre de 2001 contra las torres del World Trade Center. Y se les convierte en personajes con los que la juventud musulmana y no musulmana se pueda identificar. Estos supuestos héroes se fabrican mediante el lavado de cerebro. El primer paso consiste en simular la camaradería. Los vídeos de reclutamiento de Al-Qaeda recurren expresamente al gusto por la aventura y por la acción de los jóvenes musulmanes. Desde que un recluta está preparado para el sacrificio, se filma su testamento en un vídeo cuidadosamente preparado. Se hace referencia a los crímenes cometidos contra el Islam para justificar su martirio. Si el atentado tiene éxito, se celebra a estos jóvenes como ídolos. El Cairo es la ciudad musulmana más grande del mundo. Su universidad islámica es la más antigua y ha gozado siempre de una gran influencia. En ella se enseñan valores islámicos moderados. Sami, Mahmoud y Karim son unos jóvenes corrientes de la pequeña burguesía cairota. Estudian comercio, informática y hostelería. Son amantes de la música pop árabe y del fútbol. Queremos saber cómo reaccionan ante los vídeos de Al-Qaeda. Si tenéis alguna pregunta, planteádsela a Dios. Si tenéis algún problema, dirigíos a Él. La comunidad musulmana solo puede ser fuerte si permanece unida. De acuerdo, pero en lo que respecta a la yihad, ¿es el momento oportuno? Se ve que cree en lo que dice. Y cree firmemente que sus actos están guiados por la voluntad de Dios. Ya, pero el problema es que mata a civiles. Sus acciones son legítimas, pero la muerte de civiles me parece inadmisible. ¿Quién les da derecho? Estoy de acuerdo en lo que decís, pero la culpa la tienen los países occidentales. Son ellos los que han provocado esta situación. Es evidente que matar a civiles no está bien, pero cuando tu país está ocupado, al crecer te conviertes en mujahidín, resistente o guerrero. Es a causa de la política de los ocupantes. Y no vayáis a creer que todo esto acabará con la muerte de Bin Laden. Surgirán miles de otros Bin Laden. A mí, por ejemplo, las imágenes de las Torres Gemelas desplomándose me inspiran sentimientos contradictorios. Cuando las veo, por un lado me infunden tristeza, pero por otro lado despiertan en mí un sentimiento de orgullo. Sobre todo cuando pienso lo que los norteamericanos han hecho en Irak o en Palestina y en todos los países árabes. Por la gracia de Dios, hemos podido asestar un gran golpe a la potencia norteamericana. Son jóvenes formados aquí, en Afganistán, los que han humillado a esa superpotencia. Este tipo de discurso no deja indiferentes a los jóvenes árabes. Tiene una fuerte personalidad. Eso es todo. Sus palabras son intensas. Tienen grandeza. Y uno tiene la impresión de que cree verdaderamente en lo que dice. Los eruditos religiosos egipcios, muy cualificados, han gozado siempre de una gran consideración. Pero la propaganda yihadista los desacredita al denunciar su pretendida deshonestidad. El imán Khattab atribuye esta creciente radicalización y su impotencia para cambiar las cosas a la política norteamericana, pero también a su propio gobierno. El problema es que los gobiernos del mundo islámico intentan controlar los establecimientos religiosos y limitar nuestro margen de maniobra. Estamos menos subvencionados incluso que el cine o el teatro. Y sin embargo, la gente cree que estamos al servicio del gobierno. En comparación, los jóvenes consideran que Bin Laden y sus discípulos son libres e independientes. Estamos de nuevo en West Point. Los cadetes estudian ahora un nuevo fenómeno surgido gracias a Internet. Los primeros casos de lo que en Norteamérica se denomina mujahidines instantáneos.
es decir, jóvenes que han sido radicalizados únicamente a través del ciberespacio. Y ahora el caso Toronto. A ver, ¿qué es lo más interesante de este caso? ¿Cuáles son los elementos que lo diferencian de otros casos que habéis podido estudiar? Creo que hay dos aspectos destacables. En primer lugar, se trata de gente que nunca ha viajado a ultramar, como en el caso de otros grupos. Y en segundo lugar, han sido reclutados en las escuelas, lo que constituye un verdadero problema. La planificación de atentados, el entrenamiento, la búsqueda de información y todo organizado cómodamente desde sus tranquilos barrios. Creo que lo que buscaba Al-Qaeda es que el movimiento adquiriese su propia autonomía. Ahora la gente se implica personalmente, en lugar de ponerse simplemente a las órdenes de un jefe de célula o de esperar a que Osama Bin Laden difunda un mensaje concreto. Ahora se preguntan cómo pasar ellos mismos a la acción y cómo golpear lo que ellos consideran el enemigo global. El presunto plan de la célula de Toronto consistía en hacer explotar el Parlamento y decapitar al primer ministro. Hemos entrevistado a uno de los sospechosos. La ley canadiense exige el anonimato de los menores. La información que circula en Internet es muy distinta. Acabas pensando que si esa gente combate, y si son cada vez más numerosos, es porque Dios les ayuda. Si además de eso te muestran versículos del Corán, donde se dice que Dios ayuda a los que cometen esos actos, uno acaba totalmente desorientado y termina por creer que lo que están haciendo es algo bueno. Tom Quiggin, un antiguo miembro de los servicios secretos, es uno de los mayores especialistas canadienses de la radicalización de la juventud. Son maestros en el arte de la propaganda y hacen un trabajo excelente. No solo su mensaje es meridianamente claro, sino que los medios utilizados como el vídeo están a la cabeza del progreso. La mayoría de los vídeos realizados por Al-Shahab, la estructura de producción de Al-Qaeda, son técnicamente casi tan buenos como los que hace la MTV. Su mensaje es muy claro. El mundo islámico está siendo atacado por los estados desarrollados de Occidente. Si los musulmanes quieren recuperar su orgullo y su libertad, tienen que combatir a Occidente ineludiblemente. Es claro y simple, pero nosotros no disponemos de un mensaje que pueda contrarrestarlo. Cada vez más vídeos incitan no solo a hacerse explotar, sino que proporcionan también las instrucciones necesarias. En este se explica la fabricación de un chaleco de explosivos. He aquí un extracto. Una vez rociada la cola sobre las bolas metálicas, podéis modelar su forma para poder deslizarla bajo la ropa. He aquí el resultado. Se muestran incluso los efectos que causa en el interior de un autobús. La Yihad Global, Oslo. Las tropas noruegas participan desde hace años en misiones de la ONU y de la OTAN, especialmente en Afganistán. El Ministerio de Defensa dispone de un grupo de investigación muy competente sobre el Islam radical. El hombre que aparece en este vídeo, Abu Musab al-Shuri, es un desconocido para el público, pero Brynjar Lia, el jefe de los investigadores noruegos, está convencido de que es casi tan importante para Al-Qaeda como Bin Laden. Brynjar ha publicado la primera obra sobre este misterioso yihadista. Nacido en Siria, pero con pasaporte español, al-Shuri habla 4 idiomas. Recibió el entrenamiento de un combatiente de élite, pero lo que hace de este ingeniero e historiador un elemento verdaderamente peligroso es su papel de estratega en la nueva Al-Qaeda. En estas imágenes explica que los yihadistas no deben formar grupos organizados, sino un movimiento flexible capaz de difundir por todas partes planes e ideas vía Internet. Presumiblemente, al-Shuri fue detenido en 2006 en Pakistán por los norteamericanos, pero sus numerosos textos y sus vídeos siguen inspirando a los islamistas radicales. Al-Shuri recomienda dirigir los mensajes hacia segmentos más amplios de la población, en lugar de limitarse a una élite. Y además estos mensajes deben adaptarse a cada uno de los grupos a los que van dirigidos. Hay que crear una gama variada de herramientas de propaganda para responder a las necesidades de los grupos yihadistas, incluyendo material didáctico,
películas de entrenamiento, productos destinados a aterrorizar al enemigo, así como CDs, vídeos y películas celebrando a los mártires y alimentando la moral de los combatientes. La fabricación de estos nuevos productos destinados a sostener la moral de las tropas funciona a pleno rendimiento. Esta canción rap, titulada Sucios Infieles, no es más que una muestra de los mensajes de la yihad moderna. Un texto para Navidad. Es el título de este clip cínico y brutal de un grupo iraquí. Los videojuegos son el último descubrimiento del repertorio de Al-Qaeda. Podríamos tomarnos esto simplemente como una broma de mal gusto en el espacio virtual si estas mismas páginas web no proporcionasen al mismo tiempo un manual de instrucciones para el montaje y la limpieza de fusiles de asalto. Los expertos noruegos saben que los sitios web deben inspirar la confianza de los simpatizantes. Así que la yihad mediática dispone de sus propios canales de distribución. Una compañía yihadista de los medios es una entidad que se presenta como un grupo de comunicación que produce y distribuye material de propaganda en Internet. Así que son trabajadores freelance en su mayoría. Sí, la mayoría son probablemente trabajadores independientes. No ejercen necesariamente la misma zona geográfica, pero pueden colaborar en diferentes proyectos vía Internet. Estos grupos de comunicación buscan a veces personal cualificado, gente que domine el montaje o la traducción de tal lengua. Estas células estarían repartidas por todo el planeta y están en el punto de mira de los Estados Unidos. Hay que detener a estos sujetos e impedir que los administradores de las páginas web hagan daño comunicando esas informaciones y distribuyendo esa propaganda. Hay que cerrar los sitios web de estos estrategas que leen a Sun Tzu, a Clausewitz y a nuestros grandes historiadores militares y que estudian nuestra propia estrategia militar para emplearla contra nosotros. Hay que reducir al silencio a esos tipos. Pero no es tan sencillo. El saudí Al-Masari es conocido por distribuir propaganda yihadista de forma completamente legal. En su sitio web, tan solo se indica que él declina toda responsabilidad. Cargar y enviar vídeos es la operación más sencilla del mundo. El que hace las películas solo tiene que ir a un cibercafé de Bagdad, provisto de una conexión USB, y enviar la película a un sitio secreto en cualquier punto del planeta, poco importa dónde. Luego llama a un amigo, digamos en Hong Kong, elige un lugar de forma arbitraria y dice, por ejemplo, tu tía llega mañana en avión. Eso quiere decir que hay un vídeo para descargar. Y tenemos decenas de miles de miembros repartidos por todo el mundo. La estrategia de contraataque norteamericana está clara. Destruir el mayor número posible de sitios web e impedir los envíos. Es posible que haya usted constatado que al intentar descargar las películas al cabo de 8 o 12 horas, los norteamericanos han descubierto la maniobra y han destruido el sitio. Afortunadamente, cientos de miles de personas habrán descargado ya el vídeo para enviarlo a sus amigos, que a su vez lo enviarán a otros amigos, y tarde o temprano las imágenes llegarán a los 4 rincones del globo. West Point. El ejército norteamericano se interesa también por los terribles vídeos que han sembrado el terror en todo el mundo. Vídeos de ejecución de rehenes. En West Point, los cadetes repasan incluso ciertas escenas de estas películas para comentarlas en clase. Creo que esto nos permite conocer mejor a nuestro enemigo en el tipo de batalla que vamos a librar. Ya no hay frente ni trincheras. Así sabemos a qué debemos atenernos en este tipo de lucha. Al-Qaeda ha justificado durante mucho tiempo este tipo de vídeos bárbaros por su efecto desmoralizador sobre el ejército norteamericano y sus aliados. En París nos encontramos con Georges Malbruno, que sufrió en sus propias carnes el horror de las películas yihadistas.
Este periodista del diario Figaro fue retenido como rehén en Irak durante 3 meses por un grupo que ha ejecutado a un buen número de sus prisioneros. Primero quiero decirle a mi familia que todo va bien. Estamos bien atendidos. Nuestra mayor pesadilla era vernos ataviados con una túnica naranja, porque sabíamos que eso significaba la antesala de la muerte. Así que pasamos efectivamente mucho miedo, porque son realmente maquiavélicos. Utilizan las mismas armas que Occidente. Responden a Occidente al pie de la letra y poniendo a los rehenes la túnica naranja les devuelven su propia imagen como un espejo. El espejo es el del campo de prisioneros de Guantánamo. Occidente nos ha declarado la guerra y nosotros respondemos provocando el miedo en vuestro bando. Por esa misma razón, la escenificación de los vídeos es tan dramática. Cuando mostraron las imágenes de Kenneth Bigley, el ciudadano inglés, vestido con una túnica naranja en una jaula, fue algo completamente abyecto. Es algo realmente sádico y de un maquiavelismo terrible. Y saben utilizarlo muy bien en sus vídeos, son cineastas del horror. Incluso los simpatizantes de Al-Qaeda han acabado pensando que estos vídeos llevaban el horror demasiado lejos. Su producción se ha detenido provisionalmente, aunque ciertos musulmanes radicales todavía los defienden. El día que decapitaron a Bigley, mi propio padre y los colegas del despacho me gritaron: ¿cómo podéis los musulmanes hacer cosas semejantes? ¿Cómo os atrevéis? Y yo les contesté: ¿cómo podéis vosotros hablar de un mecánico de aviación cuyo trabajo consistía en reparar helicópteros con los cuales se dispara a mujeres y niños? ¿Cómo os atrevéis a defender a ese hombre sin preguntarme nunca lo que yo siento por las mujeres y los niños que son masacrados a diario en los países musulmanes y por todo el mundo, violados por los soldados? Fin de semestre en West Point. Ha llegado el momento para los cadetes de hacer balance de su formación sobre la guerra mediática. Los vídeos de propaganda nos dan una idea de sus tácticas y de sus procedimientos a la hora de dirigir los ataques, ya se trate de bombas o de secuestros. Son vídeos interesantes en sí mismos, ya que nos proporcionan algunos retazos de información sobre la capacidad de estas organizaciones. Obtener provecho militar de las películas de propaganda es una cosa. Contrarrestar la máquina mediática de Al-Qaeda es otra bien distinta. El ejército norteamericano lo averiguó por propia experiencia cuando intentó ridiculizar a Zarqawi, el antiguo jefe de Al-Qaeda en Irak. Difundimos este vídeo que muestra imágenes de Zarqawi dirigiendo orgullosamente a sus tropas en el desierto y disparando con una M249, una ametralladora ligera. Luego nos hicimos con estas otras imágenes. En realidad, el león de Mesopotamia, como a Al-Qaeda le gusta llamarle, no sabía disparar. El ejército norteamericano difundió estas imágenes en Internet. Después de difundir este vídeo en Bagdad, realizamos un estudio para comprobar si había tenido alguna resonancia entre las comunidades yihadistas de la red. Y constatamos que no había tenido prácticamente ningún efecto. La mayoría de la gente hizo caso omiso. Llegamos a la conclusión de que era porque venía de nosotros, los norteamericanos, y que estábamos sugiriendo a la gente lo que tenía que pensar. Una bomba norteamericana mató a Zarqawi, pero ha entrado en la leyenda de los musulmanes radicales. Los norteamericanos comprendieron su problema de credibilidad en el mundo islámico. Como norteamericanos y como occidentales, poco podemos hacer para desacreditar al grupo Al-Qaeda y a los movimientos asociados a él. Haría falta que las voces se levantaran dentro del propio Islam. Tenemos algunos ejemplos. Este vídeo de Arabia Saudita, la patria de Bin Laden, parece una película de Al-Qaeda. Sin embargo, ha sido realizada a partir de películas confiscadas y va dirigida contra la organización terrorista. Después de un programa de reeducación, los reclutas de Al-Qaeda se arrepienten de las acciones que tenían la intención de cometer. Hacerse explotar, suicidarse, supone también matar a otras personas. Ese es el problema. Nadie era consciente de los estragos que podía ocasionar. Era un disparate. Aquí puede verse la construcción de un coche trampa filmada por un cámara yihadista. El atentado pudo impedirse a tiempo. Muchos saudíes consideran que los vídeos anti-Al-Qaeda son un arma eficaz en la lucha contra el terrorismo. Londres. Abdallah Anas,
uno de los pioneros de la yihad mediática, es hoy un firme enemigo del terror ciego. Ha escrito un libro sobre su vida de combatiente durante la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética. Él y un buen número de sus camaradas de entonces condenan la deriva sangrienta que ha tomado Bin Laden. Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en la difusión de la yihad. Por supuesto, cuando son los eruditos religiosos los que controlan la idea de la yihad, es algo radicalmente distinto. La idea de la yihad se está desviando gravemente. Ahora todo el mundo habla de la yihad, pero ¿qué clase de yihad? ¿La que mata civiles? ¿La que desvía aviones? ¿La que secuestra a turistas? Nadie está a salvo. Mujeres, niños, occidentales o no occidentales, musulmanes o no musulmanes. Abdallah ha conocido la auténtica yihad, mientras que los jóvenes británicos convertidos recientemente al Islam creen más en el mensaje difundido por la máquina mediática de los radicales. Esa gente va a tierra musulmana, ya se trata de una guerra por la cristiandad o por el petróleo. El caso es que entran en tierra musulmana, masacran a musulmanes y esperan que no haya ninguna reacción. Podría haber 50.000 millones de vídeos yihadistas, pero si Norteamérica y Gran Bretaña no atacasen a los musulmanes, no habría yihadistas. Es tan sencillo como eso. No son los vídeos los que radicalizan a los jóvenes musulmanes, sino los países que lanzan bombardeos masivos. Es ahí donde hay que buscar la causa, y no en los vídeos que se limitan a mostrar lo que pasa realmente, en lugar de las informaciones de pacotilla que nos dan aquí. Si bien es cierto que la yihad mediática, Bin Laden y Al-Qaeda no han conseguido su objetivo de movilizar a las masas musulmanas, algunas minorías aisladas interpretan su mensaje no solo como una verdad, sino también como una llamada a las armas. Solo seremos capaces de oponernos al peligro de la radicalización si comprendemos el funcionamiento de la máquina de propaganda yihadista.